Y la otra es que ahora, como jefe del Programa Nacional de VIH en México, me quitaron los memes de mi presentación, entonces ni modo. Este, pero bueno, le voy a seguir un poco donde venía Carlos. Efectivamente, él lo planteaba. Se supone que vamos en esta etapa del indetectable es igual intransmisible, con sus beneficios individuales, pero también con esos beneficios en salud pública. Alguien indetectable vive mucho, vive bien, tiene un buen pronóstico de vida, una buena calidad de vida, pero además esta capacidad de no transmitir y entonces el beneficio en salud pública. Sin embargo, pues resulta que no logramos eso, no vemos eso en la realidad y pensando en lo que decía, Carlos, no nos pusimos de acuerdo, pero yo dije: "Seguro va a preocuparse porque no hemos visto modificaciones", y yo decía: "En efecto, cuando empieza esta gráfica que es ampliamente conocida en los inicios del HAR, dicen, empieza a subir HAR, baja brutalmente la mortalidad en VIH y entonces ya era cuestión de dar acceso y entonces la gente va a dejar de morir por VIH y parece que no lo hemos visto así. Ahorita vamos a ver algunos datos y probablemente tenga que ver, pues, con esta brecha que seguimos teniendo. Yo creo que seguimos teniendo esta brecha de personas que no están diagnosticadas y que entonces siguen teniendo complicaciones, siguen teniendo, morbilidad, mortalidad relacionada al VIH y además siguen transmitiendo. Tenemos una brecha también de infecciones agudas que no identificamos y que traemos todo un problema, pero ya no me voy a meter demasiado en ese detalle, pero vemos el continuo de la atención en América Latina y obviamente nos faltan muchos por diagnosticar en general todavía en la región. Pero si vamos a los datos, ya mencionaba un poco Carlos, hay lo bueno, lo malo, lo feo. Lo bueno es que parece que había una tendencia a disminuir mortalidad relacionada a VIH en la región. Lo malo es que seguimos viendo no solo que no bajemos casos, sino que acumulamos casos más allá de lo que esperábamos. Y lo feo es que además seguimos viendo mucha gente en etapas tardías. Y entonces cuando vemos estos continuos de la atención, yo siempre trato de entender esta primera parte de cuántos calculamos que hay de personas viviendo con VIH en cada lugar, y yo trato de entender la cifra de México y no entiendo de dónde sale todo el proceso, pero dicen, este es el número de personas, y yo digo, ¿de verdad habrá todas esas y nos faltan todas esas? Cuando veo los que diagnosticamos tardío, digo, yo creo que sí nos faltan todos esos, o incluso más. O sea, vemos los que estamos diagnosticando y vemos que llegan con menos de 200 CD4, con menos de 100, menos de 50, y entonces quiere decir que estaban por ahí y no nos habíamos dado cuenta. Así que sí traemos un problema. Y entonces esto se ve reflejado en que mantenemos una prevalencia, ya lo vimos pues, en la región Brasil, que tiene la mayor cantidad de personas viviendo con VIH, seguido por México y el resto de los países en Latinoamérica y también en esa secuencia estamos en las nuevas infecciones. Pero les decía, cuando vemos defunciones, seguimos teniendo defunciones y no han cambiado notablemente, sigue habiendo, obviamente, por cómo se comporta y cómo va en proporción, Brasil y luego México en mortalidad relacionada a VIH, pero este trabajo no tan pasado que se realizó en Ciudad de México con el Instituto Nacional de Salud Pública, ven causas de muerte en personas que vivían con VIH y vean, 65% fue por eventos definitorios de SIDA. Es decir, todavía vemos la enfermedad avanzada y vemos la complicación y llega al hospital y fallece. Entonces, cosa que se supone que ya no deberíamos ver, deberíamos diagnosticarlo, darle tratamiento, que además decimos en México tenemos acceso a tratamiento, a un buen tratamiento, pero la gente está ahí. Hay gente que no
llega a ese tratamiento porque no está diagnosticada o llega muy tardíamente, porque además, vean, todavía el 47%, casi la mitad, ya habían iniciado el tratamiento, o sea, estaban como en ese pedacito en el que llegaron tarde, le inicias el tratamiento y ya no alcanzas a hacer una modificación en la historia natural de lo que de lo que venía teniendo. Lo vimos demasiado tarde. Estamos agarrando a la gente muy tarde y esta mortalidad que vemos en las personas que vivían con VIH es la cotidiana: tuberculosis, neumonía por neumocistis, en sistema nervioso central, toxo y cripto, evidentemente, y enfermedad diseminada por histo, por MAC o por CMV. Eh, y entonces volteamos a ver qué estamos haciendo. Seguramente tendremos algunas discrepancias, pero esta es la información que está oficial en ONUCIDA, de cómo vamos accediendo a temas como las pruebas rápidas de VIH y de sífilis, o los temas de autoprueba, donde vamos avanzando, pero no tanto como quisiéramos hacerlo, como que no le supe al puntero, pero ahí ustedes lo ven. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, de la derecha, perdón, ven que en México ya tenemos, por ejemplo, el tema de la autoprueba. Hoy día la autoprueba ya está aprobada por las autoridades regulatorias en México y de hecho en un rato más tomaré una reunión virtual porque estamos viendo para que el Consejo de Salubridad, que es quien permite que se meta como al compendio, a esa parte que permite ya que se adquiera para su distribución entre las personas, ya quede aprobado. Entonces, estamos como a un paso de avanzar en el tema de autoprueba en México, pero hemos avanzado, por ejemplo, con las pruebas rápidas para VIH y para sífilis en muchas poblaciones. Un ejemplo no tan exitoso como quisiéramos, pero es en mujeres embarazadas, donde hacemos pruebas duales de VIH y de sífilis. Y así vamos en el continuo de la atención en México. Las últimas cifras plantean que ya en México debe haber 380,000 personas viviendo con VIH, de los cuales nosotros tenemos identificadas a 314,000 personas, es decir, traemos el 83%, traemos esa brecha aún para llegar al 95%, y preocupantemente de esas personas que están ya diagnosticadas con VIH, tenemos vinculadas al 77%. Es un salto que ya no debería ser tan grande. Ahí nos falta otra vez otra brecha importante de vinculación para el tema de, de tener este trabajo del segundo 95, y donde estamos más cerca es cuando las personas ya están vinculadas y que reciben tratamiento. Entonces el 92% los tenemos en control viral adecuado, en supresión viral. Entonces, traemos todo un tema eh, todavía pendiente en el tema de la cascada, y yo creo que esas brechas de gente que no hemos encontrado, que se conoce con VIH, eh, perdón, que no se conoce aún con VIH, aunque lo tenga, o que a falta de memes. Ah, eh, entonces nos falta de todos modos brechas, y yo creo que estas brechas evidentemente contribuyen a que siga habiendo transmisión, siga habiendo casos nuevos y siga habiendo la mortalidad que quisiéramos ver que se detuviera y que se contuviera con todos estos avances. Eh, pero cuando volteamos a ver esta falta de diagnóstico, ya también lo mencionaban un poco, es diferente dependiendo de las poblaciones, es diferente dependiendo de la edad. En estos datos en Estados Unidos, ya como mencionaban, los adolescentes son los que más les falta saber su diagnóstico, se infectan y no se dan cuenta, y entonces no saben que tienen VIH. Son una población que queda ahí desprotegida, pero si volteamos a ver, decimos, bueno, Estados Unidos, ¿qué? Ok, ¿y en México qué pasa?
nuestras, nuestras cascadas. Ya les había comentado cómo está nuestra cascada general, 83, 77, 92, pero si vemos la de adultos es muy parecida a la general, un poco más abajo la de mujeres, pero si vemos la de menores de 15 años, tenemos diagnosticados el 55%. Es decir, ahí traemos una brecha de adolescentes eh, que viven con VIH y que no hemos encontrado una brecha del 45%. Entonces, aunque vinculamos muchos de ellos, afortunadamente, nos sigue quedando una brecha enorme que tenemos como todo un reto. Y obviamente las fallas en poblaciones como adolescentes, como mujeres, las vemos reflejadas en otro escenario, como la transmisión perinatal. Es algo que evidentemente va bajando en México, pero que no logramos eliminar. O sea, es un tema que debería preocuparnos y habla de que tenemos una falta de diagnóstico. Traemos mujeres con VIH que se embarazan, que no saben que tienen VIH, que no reciben tratamiento y que entonces tenemos bebés naciendo con VIH todavía. Entonces, es todo un problema. Yo digo, un bebé que nace con VIH es la representación de que fallamos como sistema de salud, sin duda alguna, porque yo preguntaría, ¿por qué a esa mujer no le dieron tratamiento antirretroviral para evitar esto? Ah, pues porque no sabían que tenía VIH. ¿Y por qué no sabían que tenía VIH? Porque nadie le hizo una prueba de VIH. ¿Y por qué nadie le hizo una prueba de VIH? Porque nadie pensó que pudiera tener VIH. O sea, porque seguimos en unas ideas extrañas en el contexto de diagnosticar VIH. Yo creo que este es el problema que nos retrasa el diagnóstico de VIH en general y que nos sigue trayendo una brecha en el diagnóstico y el encontrar a personas todavía en estadios muy avanzados, la parte de estigma, leyes y políticas discriminatorias, determinantes sociales. Ahorita voy a comentar un poco el tema de pobreza, de inseguridad alimentaria, de dificultades para el transporte, parecieran como cosas cotidianas, pero que llegan a impactar demasiado y obviamente la falta de acceso a la atención a la salud. Pero nada más para ponerles un ejemplo, esta evaluación que se hizo del CENSIDA junto con algunos investigadores en salud pública, vean inseguridad alimentaria en mujeres en Chiapas, el sureste de México, mujeres de Chiapas que viven con VIH. Mujeres que ya conocemos que viven con VIH, les preguntan sobre inseguridad alimentaria y el 32% tienen inseguridad alimentaria grave. Entonces, ¿qué puedes pensar? ¿Qué puedes esperar de una mujer que vive con VIH, que no sabe qué va a comer hoy? El VIH es totalmente secundario en su vida, o sea, el ir por el tratamiento, el que yo diga, pero es que en México hay tratamiento y es gratuito y se lo vamos a entregar. Lo que yo diga es irrelevante porque la persona no sabe qué va a comer el día de hoy. Y entonces las determinantes sociales también impactan. Y evidentemente este tipo de determinantes sociales, mañana le voy a presentar un poco también de un trabajo que teníamos en Chiapas sobre acceso a la salud y que impactará en lo que les platicaré de PrEP, pero son cosas que son muy relevantes porque terminan por impactar en el diagnóstico y en la atención y entonces vamos a seguir teniendo diagnósticos tardíos porque tenemos aspectos no resueltos. ¿Qué tendríamos que mejorar entonces para tener mejores, más diagnósticos, diagnósticos más temprano? Pues ahí están una serie de estrategias, pero una de ellas que tendría que ser básica y que no logramos aterrizar es, por ejemplo, estas estrategias de opt-out. O sea, ya estás en un hospital donde por la razón que sea que estés en el hospital, te van a pesar, te van a medir y te van a hacer una biometría, una química, unos electrolitos, porque por lo que sea que estés en el hospital, te hacen una biometría, una química, unos electrolitos, pues ya de una vez un VIH, ¿no? Pues ya estás por ahí. O sea, un VIH no se le niega a nadie. Este, pero vean, por ejemplo, nosotros trabajamos en algún momento en el Hospital General en León, Guanajuato, evaluar en urgencias. Quizá no se alcanza a ver con detalle,
pero personas que iban al servicio de urgencias, por lo que va la gente a urgencias, porque le duele un pie, porque le duele la cabeza, porque le duele la panza, por lo que sea, y estando en el servicio de urgencias, le ofrecíamos una prueba de VIH. Así, estamos haciendo prueba de VIH a todos. O sea, usted acepta hacerse una prueba de VIH. Lo más interesante es que aceptaron hacerse la prueba de VIH así, independientemente de lo que estuvieran, 96% de las personas aceptaron hacerse la prueba. Sí, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, lo interesante es que cuando planteamos este trabajo, había datos de CDC que decían que si tú encuentras una prueba positiva en 1000, vale la pena. O sea, una en 1000 vale la pena, es costo-beneficio gastarse 1000 pruebas por encontrar una persona. Y entonces yo dije, vamos a hacer 2000 pruebas. Y con que encontremos una positiva, yo ya empiezo a dar lata, que sería una estrategia interesante de aplicar. La realidad es que hicimos poquito más de 1000 y encontramos en realidad 8 pruebas positivas. 8 pruebas positivas. Buscábamos una de 1000, es decir, 0.1, y encontramos 0.8% de prevalencia en personas que iban a urgencias por una razón al azar. Les cuento nada más como ejemplo, uno de ellos era un paciente con diabetes tipo 1 que usaba insulina, se aplicó la insulina, hizo hipoglucemia, llegó por hipoglucemia, le ponen glucosa, despierta y nosotros, ¿no quiere una prueba de VIH? Sí, ¿cómo no? Prueba de VIH positiva, confirmada positiva. Una persona con diabetes tipo 1, alguien que desde niño está ligado a la atención médica, que tenía VIH y que nunca había tenido la oferta de una prueba de VIH, nunca se había hecho una prueba de VIH y se le hace en un contexto de urgencias donde llegó por hipoglucemia. Pero llegó otro que llegó por una fractura y así. Ya se imaginarán que también llegó el que llegó por neumonía y que era una neumonía por neumocistis y así. Pero son personas al azar llegando a un servicio de urgencias. Y estamos dejando de testear en lugares como es. La gente ya está ahí y además le van a hacer y siempre decían, pero no va a querer, si quieren, 96% quisieron, ¿eh? Entonces, es algo para tener en mente. Otra cosa, estrategias más universales, o sea, es que yo creo que todo cambia cuando le dicen, es para todos, ¿eh? O sea, no es que te vimos diferente, o sea, es para todos. Y entonces es el escenario, por ejemplo, de las mujeres embarazadas. Hay que hacerle, bueno, hay que ofrecerle una prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas, no a ti porque te veo de riesgo y a ti porque no te veo de riesgo, porque además yo sigo sin entender eso. Tengo ese pleito con los ginecólogos, porque luego me dicen, es que yo no le hago prueba de VIH a las mujeres embarazadas que no considero de riesgo. O sea, ¿está embarazada? O sea, la gente suele embarazarse teniendo actividad sexual no protegida. O sea, hay por ahí un reporte de caso de una paloma y que bajó pero es reporte de caso según yo. Nada más hay uno publicado. Eh, en general la gente se embaraza de otras maneras y entonces eso genera riesgo. O sea, el tener riesgo de VIH es tener actividad sexual no protegida. Y queremos hacer distinciones de quién tiene y quién no tiene a todas las mujeres embarazadas. Entonces, las estrategias de evaluación universal, pero si nosotros vemos, por ejemplo, en México, hay estados donde por lo menos la información que se vierte es que solo el 32% de las mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal, son mujeres que acudieron a control prenatal, el 32% le hicieron una prueba de VIH. O sea, es preocupante porque también me pueden decir es que no van y no. Son mujeres que ya fueron a control prenatal y vean, hay algunos estados en verde donde ya superan el 80%, pero deberían ser el 100, ¿no? Hay quien tiene el 248, le hacen como cada trimestre, supongo, no sé qué hacen, pero bueno. Eh,
Entonces, yo creo que necesitamos nuevas intervenciones, necesitamos incrementar el diagnóstico y mejorar el diagnóstico, hacerlo más oportunamente con el opt-out, con estrategias universales, con seguimiento de casos, con la autoprueba, con estrategias de mensajería, de aplicaciones. Hoy día la cosa va cambiando y ahorita reitero lo que dice Carlos, la población joven, que es la población además que vive pegada a las aplicaciones, al celular, es una población a la que debemos llegar y, por ejemplo, hay esta estrategia que está trabajando una de las empresas farmacéuticas con sociedad civil y tienen dirigido a diferentes poblaciones y en una aplicación, por ejemplo, mandan de acuerdo al contexto a diferentes plataformas para que les salga, por ejemplo, en Tinder, en Grindr, en donde sea, y les sale el anuncio de estas cuestiones y lo ligan a dónde puedes acudir para hacerte una prueba. Es muy interesante, ya deberíamos caminar en eso. Me queda un minuto y Romina me está amenazando, entonces ya voy a sacarla de conclusiones. Entonces yo creo que en Latinoamérica todavía tenemos una brecha importante en el diagnóstico y eso nos tiene que quedar claro. Además de diagnosticar, tenemos que diagnosticar pronto. O sea, ahora sí que hacerlo y hacerlo bien. Tenemos que diagnosticar y diagnosticar pronto. De eso es de lo que depende que logremos lo que decía Carlos. Si no, no vamos a ver el impacto en reducir complicaciones o en reducir mortalidad, porque la epidemia ya ha evolucionado. Entonces nosotros debemos evolucionar, debemos cambiar nuestras ideas de cómo estamos yendo por el diagnóstico, buscando mejores lugares, mejores espacios que tengan autonomía, que tengan privacidad y que sobre todo estén libres de estigma y de discriminación. Nada más agradezco a quienes me ayudaron con la presentación y el lema de ONU-SIDA para este Día Mundial va a ser el de sigamos el camino de los derechos, porque así como debemos trabajar con las comunidades, debemos respetar los derechos y lograr así los avances que requerimos en esta epidemia. Muchas gracias.